Bienvenidos a su iglesia evangélica CRE. Hoy estamos iniciando la primera transmisión del servicio dominical. Es bien conocido por todos que España y el mundo entero vive una situación de crisis mundial en la cual existe una pandemia por el coronavirus, el COVID-19, y como iglesia estamos ayudando a la no propagación de este virus. Sé que juntos podemos todos juntos con Cristo Jesús podemos conseguir muchísimas cosas, y en la voluntad de Dios no está el exterminar naciones ni nada. En la voluntad de Dios está el que las naciones crezcan, sean edificadas en Él y puedan alcanzar el conocimiento y la salvación eterna. Para eso murió Cristo Jesús y para eso mismo también resucitó, para que la iglesia establecida por Él pueda ser proclamadora de las verdades del Evangelio, de la extensión de su reino. Por tanto, tenemos que entender que una pandemia mundial no es algo que haya generado Dios. Es muy sencillo echar la culpa a Dios por todas las cosas que nos acontecen, pero lo que realmente debemos hacer es responsabilizarnos nosotros mismos por las decisiones que tomamos, los hábitos como el consumo de ciertos alimentos o de ciertos animales, como el caso de el murciélago, que es un vector realmente que puede transmitir una serie de enfermedades. Es lo que da origen a esto, y esa es una decisión exclusiva del ser humano. Yo particularmente no como murciélago. La culpa tampoco es, vamos a señalar a nivel de etnias ni nada, en lo más mínimo, porque unos hacen una cosa y otros hacen otras diferentes. Pero tenemos que ser conscientes, como dice la palabra, ¿verdad? A los jóvenes les aconseja: disfruta de la vida, vive abundantemente, gózate de tu juventud, pero recuerda que por todas las cosas que hagas, por ellas darás cuenta a Dios. Así que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ayudar entre todos, absolutamente entre todos. Aquí no se trata quién dio origen a, sino realmente paremos esta pandemia, y podemos hacerlo, repito, unidos entre todos podremos conseguirlo. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tenemos que considerar al Señor en todas las cosas que nosotros hagamos, y no solamente pensar que nosotros con nuestra fuerza podemos conseguir algo. No, todo depende, todo, absolutamente todas las victorias, todo depende de nuestro Señor y Salvador, quien está a favor de la humanidad, pero que al mismo tiempo respeta las decisiones del ser humano y no les obliga a nada. Así que consideremos esto, es nuestra responsabilidad, asumámoslo, y a partir de aquí construyamos juntos, tomando en cuenta prioritariamente al que nos ama, a Dios, un mejor futuro. Vamos a hacer una oración inicial diciéndole a Dios que guíe nuestros corazones y la comprensión, nuestro entendimiento, para entender todas las cosas buenas que Él quiere hacer, y sobre todo para que seamos capaces de comprender que le necesitamos en medio de toda esta situación, porque solos no podemos hacer las cosas. Él lo dijo en su palabra: porque alejados de mí nada podéis hacer. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pedimos, Señor, entendimiento, comprensión a cada uno de los que están escuchando esta enseñanza. Señor Dios, derrama tu Espíritu Santo sobre cada corazón, sobre la mente de cada uno. Dios, quita, Señor, de sus mentes el, el angustia, el agobio, Señor, el pánico, Dios, y trae cordura, pero también hazles entender que todos nosotros, cada uno, somos responsables, Dios, de colaborar, de ayudar, Señor, unidos no solamente a tu buena voluntad, Señor, sino también que es tu voluntad que nos sujetemos a las normas establecidas por el gobierno, Señor. Bendice, Dios, a todos los gobernantes, al presidente, Señor, a cada uno de los miembros de la oposición también, Dios, en el nombre de Jesucristo. Darles la cordura necesaria para que puedan entender que España te necesita, Señor. España necesita una unidad, Señor, en todos los ámbitos políticos, científicos, Señor, religiosos, en todos los hábitos, Señor. A cada ciudadano, Señor, que está viviendo esta situación de una manera y de otra, Señor, algunos con más vivencias de sus necesidades, algunos viviendo situaciones de angustia o de agobio. Señor Padre, derrama tu paz sobre esos corazones en el nombre de Jesucristo, y especialmente, Dios, a tu iglesia, dale la cordura y la sensibilidad
para con toda esta ciudadanía, para esta nación tan maravillosa en la cual nos has traído, no a vivir, Señor, sino a ser parte íntegra, Dios, y ayudadores también para esta nación y para estas almas, en el nombre de Jesús. Amén. Amados amigos, hermanos y oyentes, abran sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 4, del versículo 4 al 7. Voy a leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Repito esa parte. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso es estudiar la palabra, es meditar en ella. Aquí la Escritura nos recomienda, Dios a través de su palabra nos recomienda que no estemos afanosos. Y esto no significa que estemos alejados de las normativas, de las medidas que el gobierno ha establecido, en lo absoluto, solamente que no entremos en pánico, que asumamos con responsabilidad todas estas situaciones. Una pandemia mundial es algo de lo cual no hay que reírse, pero tampoco contribuimos, no ayudamos si estamos en un pánico permanente. Tenemos que asumir que somos responsables, que en nuestras manos está el poder ayudar a erradicar ese virus, esa pandemia. Pero en casos de pandemia, en casos de cualquier situación que en la vida pueda afectar a toda una nación, obviamente siguiendo los preceptos que Dios establece, y uno de ellos es que nos sujetemos a las autoridades que gobiernan la nación. En este caso, el gobierno de España tiene sus normas y establece medidas de contención para todo este tipo de situaciones adversas que están sucediendo a nivel mundial. Aún dice la Escritura en este pasaje que hemos leído, en el versículo 4, otra vez digo, regocijaos. Parece increíble que en medio de una situación como esta Dios nos recomiende que nos regocijemos, y sí, es verdad, tenemos que regocijarnos. Si nosotros entendemos la naturaleza divina que va muy por encima de los pánicos que pudiéramos sentir o de las situaciones adversas, y no por ello eso significa de que Dios permanece indiferente a las emociones humanas. No permanece. De hecho, Él envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para morir por nosotros, y estuvo viviendo en medio de esta tierra no como Dios, sino como un hombre, como cualquiera de nosotros. Fue necesario nacer de María, y en ese nacimiento también pasó todo el proceso que debe de estar, desde toda la formación de sus órganos y demás, hasta tener un parto natural también. Entonces, entendamos que Dios sí que se duele de las necesidades humanas. Eso no cabe en absoluto en ninguna duda. Pero Dios nos recomienda que nos regocijemos, porque Dios nos ayuda en todo. Ay de aquel, dice la Escritura, de quien no tiene esperanza ni Dios. Pero nosotros tenemos a un Dios creador que hizo los cielos y la tierra, y es tremendamente poderoso. Como hijos de Dios debemos orar por toda esta hermosa nación. Nuestro deber no es ir a condenarla. Eso es, si no te arrepientes, el infierno. Nuestro deber es extender nuestros brazos de amor, hacerles entender también que el pecado engendra muerte, pero que al mismo tiempo Dios tiene sus brazos amorosos, como dice la Escritura en Isaías capítulo 52, ¿verdad? 59, perdón, del versículo 1 y 2, que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Dios quiere salvar la nación, y Dios ama a esta nación de una manera muy, muy maravillosa. Ahora, sabiendo nosotros la situación que está pasando España, ¿ve? Y en general estos tiempos que estamos pasando son muy malos, no son malos, son muy malos, ¿ve? Pero alejados de Dios, les aseguro que muchas menos cosas podemos conseguir. Entonces, acerquémonos a Dios, porque Dios nos establece, nos ayuda, nos bendice. Dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No podemos tomarnos de broma o no podemos tomarnos muy a la ligera esta situación que está pasando. Es una situación muy seria y como iglesia debemos de entenderlo. Cada uno de nosotros tenemos que asumirlo. Estos días son malos, estos tiempos, pero somos responsables de lo que podemos hacer y sí que podemos hacer muchas cosas. ¿No? Mirad, repito, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La sensatez en medio de esta situación es una de las virtudes que nos va a ayudar. Es un arma, más allá de una virtud, yo diría que es un arma contra el coronavirus. Tenemos que tener una sensibilidad por esta situación, por lo que vive España, por lo que viven nuestros vecinos, por los que viven también, inclusive en otros países. La sensibilidad, no es hora de andar en conflictos políticos ni en discusiones absurdas, incluso en casa, cada uno en su casa, ahora que estamos, digamos, por llamarlo de alguna manera, una cuarentena, cada uno, ¿verdad?, en sus hogares. Obviamente con las excepciones que el gobierno ha establecido y demás, no se nos ha prohibido la libre circulación, se nos está llamando a una conciencia, y esto es importante que lo entendamos, tenemos que ser conscientes que tenemos unos gobernantes que están haciendo lo mejor que pueden. Ojalá fuesen Dios, hermano, pero no son Dios. Si usted fuese Dios, gracias a Dios, mejor dicho, que no somos Dios, eso sería la mejor manera de expresarlo, ¿cierto? Pero en lo que humanamente pueden, están haciendo lo mejor y tenemos que tener esa confianza para que no te sientas solo, ni por Dios, ni por el gobierno en el cual estás, cualquiera de los países que sea, donde ahora mismo esté activo el coronavirus o donde vaya llegando el coronavirus. Entiende que todo proviene de Dios y confía en las leyes que el gobierno está estableciendo. Repito, esto no es un momento para hacer políticas ni para nada de esas historias. Ahora es un momento para unirnos a favor de esta nación. Por eso seamos sensatos, obedezcamos las leyes. Dice la escritura, es tan precioso, ¿verdad? Tito, la carta de Tito en el capítulo 3, el versículo 1 dice, recuérdales, Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. No solamente le recomienda que obedezcamos las normativas que están emitiendo en este momento, ¿verdad? No solamente manda que nos sujetemos también a las leyes establecidas en cada uno de los gobiernos, ¿no?, en donde vivimos, sino además dicen que estemos dispuestos a toda buena obra. Es presentarnos y decir, ¿qué puedo hacer? Repito, más allá no nos manda Dios a critica todas las obras del gobierno, critica todo lo que estén haciendo, da igual, tú eres sabio, eres sabia. No nos manda eso. Muy al contrario, nos dice que estemos dispuestos a toda buena obra, no solamente que nos sujetemos a los gobernantes y a las autoridades y además que obedezcamos, sino que estemos dispuestos a toda buena obra. Es mucho más completo, es más amplio. Entonces, no es cosa del gobierno que nos saque de esta situación. ¿Ve? Es cosa de todos, repito, todos unidos, todos. Si obedecemos a la palabra de Dios que nos manda a sujetarnos a estas autoridades gubernamentales, sé que podremos conseguirlo. Amados amigos y hermanos que nos escuchan en este momento, podemos hacerlo. Pero repito, tomemos las medidas que están estableciendo con total seriedad, porque la situación lo amerita. Vuelvo, repito, no es una cosa del gobierno. Dios nos exige a todos nosotros como pueblo suyo, ¿ve?, que ayudemos en esta situación. ¿Y de qué manera? Obedeciendo. ¿Ve? No podemos vivir de espalda ante esta situación. Es una situación crítica, es una situación muy dura, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad y contribuir a que esa situación adversa que vive esta nación, como la nación donde estás escuchando este audio, pueda vivir. Cada pueblo lo vive de una manera diferente, pero en todo recuerden,
obedezcamos a Dios y sujetémonos a las autoridades, a los gobernantes. Bendito sea Dios. Dios nos exige un ejercicio de responsabilidad. Esta palabra es tan bonita, ¿verdad? Responsabilidad. Lamentablemente muchos no quieren acogerla, sino vivir la vida como si fuesen hojas llevadas por el viento. Pero nosotros somos responsables de nuestras decisiones, de lo que hacemos. No solamente debemos de protegernos en este caso particular del contagio, sino también de contaminar a otros. Yo trabajo también, ¿ve? Y la movilidad hacia el trabajo debo de hacerla, obviamente tomando en cuenta todas las precauciones del caso. Ya el gobierno y todas a través de internet usted puede conseguir en su país las decisiones que van tomando, acátelas con total normalidad. Claro que quisiéramos estar moviéndonos como nosotros queremos, ¿verdad? Ir aquí, ir allá, predicar en un sitio, en otro y en otro. Pero bueno, este no es un momento para eso, ¿eh? Y podemos hacerlo, por eso podemos predicar, que es realmente la finalidad. La finalidad no es ir para un lado y para otro, sino llevar el mensaje de la palabra como iglesia. Y podemos hacerlo a través de estos medios y de este canal. Por tanto, comparte este canal a tus contactos, a tus amigos y únete, suscríbete y activa las notificaciones para que también te lleguen toda la serie de enseñanzas que vamos a estar llevando. Repito, centrémonos de manera muy especial en entender que somos responsables, no somos personajes que permanecen como unos espectadores en medio de la situación. Somos parte activa y Dios exige de nosotros que participemos también en frenar esta pandemia. Me gustaría leerles para concluir, este es el primer vídeo que se hace realmente, que hacemos, y quisiera dejarlo así breve, corto, pero quiero que quede realmente el mensaje conciso sobre todos y cada uno. Quisiera leerles un pasaje importante y con esto concluir. En Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, donde habla acerca de dos cimientos, ¿verdad? Pero quiero leérselos y luego entramos a meditar sobre ese tema, ese pasaje. Dice el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48, semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mire usted, el hecho de que estemos en el Evangelio, el pueblo de Dios, yo se lo digo como cristiano evangélico, no me va a eximir de estar en este país o de estar en esta situación o de tener que tomar medidas contra la pandemia que hay. Da igual que fuese la crisis que tu país está viviendo en este momento, la nación donde estás escuchando este audio, donde resides, da igual cualquiera que fuese la situación que esté sucediendo. No estás exento de vivir lo que está pasando todos y cada uno de los habitantes de esa nación. Yo podría ahora, por ejemplo, ponerme a predicarles o enseñarles cuando la nación egipcia recibió todas esas plagas enviadas por Dios, pero Dios protegió a su pueblo y tal. Sí, pero eso no es tan responsable, ¿no? No es un llamado, sería un llamado a la confianza en Dios, sí, pero aquí también le estoy llamando a la confianza en Dios. Pero más allá de todo esto, quiero que entendamos que somos responsables y que actuemos con sensatez y con responsabilidad en esta situación. A todos nosotros, queramos o no, nos afecta. Yo soy cristiano evangélico y ello no me va a eximir de poder enfermar del coronavirus. Pienso yo que no estoy enfermo, pero eso pienso yo. Recuerde las manifestaciones
de la sintomatología no se dan en el mismo momento en que capta, digamos, el virus, en que el virus entra al cuerpo, en que usted pasa a ser un portador. ¿Eh? Por lo cual hay mucha gente que puede ahora mismo ser portadora y no saberlo, no porque tenga mala intención, sino que puede no saberlo porque no se le han manifestado los síntomas. Entonces, tenemos que ser responsables de no solamente no adquirir el virus, sino no transmitirlo. Y para esto son todas estas medidas que el gobierno ha estado estableciendo. Quiero decirles también que como cristianos vivimos en una nación que está ahora mismo en esta pandemia, como todo el mundo entero, ¿oyó? Les afecta a creyentes y a no creyentes. Nos afecta por igual, exactamente por igual. Yo les mentiría si les dijese que a nosotros los cristianos evangélicos no nos va a afectar porque nosotros somos hijos de Dios y que por eso estamos protegidos. Sí, Dios nos protege y nos guarda, pero nos protege también a través de su palabra, a través del consejo. Si a mí me dicen que en un lugar, por ejemplo, ¿verdad?, que si estoy en la calle o estoy rodeado de una muchedumbre de personas, corro riesgo de contaminarme, ¿para qué voy a ir a esa muchedumbre? ¿Mm? ¿Para qué? Eso sería una necedad. Eso es no ser sensato, ¿verdad? Entonces, a través del consejo que Dios nos está dando en el día de hoy, Dios nos está protegiendo. Repito, esa es la palabra especial. Dios nos está protegiendo. Por tanto, no hagamos alusión a una somos poderosos, somos tal. No, Dios es el poderoso. Y Él nos aconseja y nos recomienda qué cosas tenemos que hacer. Para eso también ha establecido a estos gobiernos. En el mundo entero, Dios ha establecido los gobiernos también y Dios nos pide que nos sujetemos a esas normativas. Amén. Entonces, miremos y actuemos con sensatez. A los creyentes y no creyentes nos afecta igualmente. Ahora, hay el desenlace sí tiene muchísimo que ver, ¿oyó?, con de qué lado estamos. No es lo mismo estar, es decir, estar del lado de la fe, de la confianza en Dios, de llevar las cosas con naturalidad, con la plena confianza en Dios, que el no tener un Dios en el cual confiar, querer confiar en nuestras propias fuerzas. Eso va a acarrear una gran ruina. En este pasaje de los dos cimientos, el primer tipo de grupo, Dios lo compara con una persona sensata. Dice el verso 48, el del 47, dice: todo aquel que viene a mí no hace mis palabras, no oye oye mis palabras y las hace, les indicará quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Entonces, si tú tienes a Cristo como tu fundamento, vas a obedecer. Si tienes a Cristo como tu fundamento, vas a estar reposado, reposada, tranquilo o tranquila. Vas a tener la confianza puesta en Él y vas a obedecer lo que Él te ha mandado. Es decir, el que oye y hace sus palabras, las pone por obra. Y su palabra dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades, cumplir con este mandato. No querer darnos de valientes y de, no, yo. O de pronto calificar a los que llamamos a la cordura de cobardes. A mí me da igual realmente en ese aspecto. ¿Ve? Yo cumplo con lo que tengo que hacer. Y esto es ser parte de la solución. No unirme a ser parte de un problema, sino parte de la solución. Ayudémonos, sensibilicémonos todos. Desde aquí, este humilde servidor les pide eso. Seamos parte de la solución. Y dice la escritura en este mismo pasaje, en el versículo 48, y cuando vino la inundación, y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ese es nuestro cimiento. Sin embargo, la gente que no tiene a Cristo como su fundamento, solamente se tiene el fundamento sobre la tierra. Se lo voy a leer en el versículo 49, repito, Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Y esto quiere decir sobre las cosas naturales. Yo tengo plena confianza en que yo soy sano, a mí eso no me va a afectar, a mí eso tal. Si como cristianos evangélicos
vamos a estar actuando de esa manera, entonces estaríamos poniendo, eso lo único que muestra es que nuestro fundamento está puesto sobre la tierra y no sobre Cristo. ¿Eh? Y dice luego que a este tipo de personas dio fuertemente el viento, ¿verdad? Contra la cual el río dio con ímpetu. También otro pasaje dice el viento, ¿verdad? Golpearon vientos y demás y fue grande la ruina. Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, lo que quiero decirles a través de este pasaje de parte del Señor es que a todos nos afecta por igual, a todos nos afecta por igual, entendámoslo. Por eso tenemos que sensibilizarnos. Pero el final es el desenlace de todo esto, viene determinado por quién es tu roca, por quién es tu fundamento, sobre qué has puesto tu fundamento. Si tu fundamento está puesto sobre la ciencia, si tu fundamento está puesto sobre tus fuerzas, si tu fundamento está puesto sobre lo que tú puedes o no puedes hacer tú con tu propia sabiduría, entonces tu fundamento está puesto sobre la arena y no sobre la tierra y no sobre Cristo Jesús, que es la roca inconmovible de los siglos. Vamos entonces a hacer una oración. Yo sé que hay muchos creyentes que hoy por hoy están escuchando, quizás lo escuchen mañana, pasado, no sé cuándo lo escucharán, y ahora tienes la oportunidad. Y no solamente es aplicable a esta situación de pandemia, sino cualquiera que sea la situación que estés viviendo en este momento, recuerda, esa situación que tú vives también la viven otros. No estás solo en esto. Hay mucha gente que está viviendo lo mismo que tú estás viviendo, pero el desenlace final dependerá de quién es tu fundamento. Si un día tu fundamento fue Cristo Jesús, vamos a hacer una oración para que vuelvas a Él y lo pongas como fundamento. Si no tienes a Cristo Jesús como tu fundamento, si actúas alejado de toda ordenanza de Dios, alejado de toda idea de lo divino, del Señor y Salvador, de Cristo Jesús, entonces vamos a hacer una oración para que entregues tu vida a Cristo. Cierra tus ojos y repite estas palabras. Allí donde estás, que tú mismo te oigas. Yo no te voy a escuchar porque obviamente yo estoy del otro lado y esto es un vídeo. Quizá cuando tú lo recibas, este vídeo, ya habrán pasado días o semanas o quizá años, no lo sé, pero lo cierto es que la palabra de Dios es eterna y siempre actúa, ¿eh? Nunca regresa vacía. Y en este momento tómalo porque es un consejo de Dios. Si has llegado hasta aquí a escuchar este audio, en este momento es porque Dios ha querido hablarte justo ahora. Así que repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Hasta ahora he vivido alejado o alejada de tus preceptos, alejado de tu presencia, Señor, teniendo mi propio fundamento en mis fuerzas. Pero a partir de hoy, Señor, yo te quiero poner como mi fundamento, como mi roca. Así como he aprendido en el día de hoy, Señor, entrego a ti mi vida. Señor, borra con tu sangre preciosa, lava todas mis iniquidades, Señor, todas mis maldades. Te pido perdón por todas mis maldades. Borra mi nombre del libro de la condenación eterna e inscribe mi nombre en el libro de la vida para que un día, Señor, pueda estar contigo en tu presencia. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por este mensaje. Te pido, Señor, que tú bendigas también, Señor, a toda mi familia, díselo así el Señor, a toda mi familia, Señor. Bendice esta nación también, Señor. Dios mío, en esta situación adversa que he estado pasando, Señor, o que estoy viviendo, Dios, te pido que tú tomes el control de todo, Dios, y me ayudes a ser a mí un ayudador de otros, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, acompáñame a mí, Señor, siempre, ayúdame, y ayúdame a ayudar a los demás, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor, me alegro mucho entonces de que hayas podido compartir este tiempo con nosotros. Repito, este es el primer vídeo, la primera enseñanza que pasamos por aquí, por este medio. Van a haber muchas más, así que por favor te ruego que te suscribas, que además de suscribirte actives las notificaciones y que lo compartas también con todas las personas que tú sabes que necesitan de Dios. Compártelo por tus redes sociales. Quizá esa persona que tú estás pensando, no, esta persona no necesita o no le conozco mucho,
quizá está esperando estas palabras, quizá está esperando este mensaje, este o los mensajes que vendrán. Entonces compártelo sin ningún tipo de temor. Que mi Dios te bendiga enormemente y recuerda, esta misma semana continuaremos también transmitiendo desde este lugar para todas las personas que desean realmente escuchar un mensaje de salvación, un mensaje de edificación, que desean edificar sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí su pastor Eduardo Escalante y también la pastora Viviana Ríos, quien está en oración por todos y cada uno de vosotros. Dios me los bendiga.